que Dios pone en nuestros corazones. Y también saludo a las personas que están por las redes, que aunque no pueden asistir, ven la prédica, y espero que la prédica pueda transformar su corazón. Donde estás, cierra un momento tus ojos y pídele al Señor que te hable hoy. Pídele al Señor que sea revelándote su palabra. Espíritu Santo, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, todo nuestro cuerpo para escuchar tu palabra, para que seas tú hablando, Señor, para que seas tú usándome a mí de forma poderosa, para que cada una de estas personas, Señor, reciban aquello que tú has dispuesto. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y voy a comenzar esta palabra con una anécdota que para algunas personas es graciosa, para otros es un poco dolorosa. Y es que en nuestra casa tenemos, mi madre tiene muchas plantas. Ella es dada a las plantas, le gusta que estén bonitas, que crezcan, que florezcan y demás. ¿Qué ocurre? Entonces ella las cuida, las riega, las arregla, le quita lo malo y todo el trabajo que una planta conlleva. Y en verano, gracias al Señor, pudimos tener una piscina ahí, y la piscina tiene mantenimiento, obviamente. Y dentro del mantenimiento, pues tiene que salir agua, el agua para quitar las impurezas. Entonces, un día de estos, donde mi padre estaba haciendo el mantenimiento, para distraer a mis sobrinos, les dijimos, ve a ayudar al abuelo, ve a ayudar al abuelo. Y fueron a ayudar al abuelo. ¿Qué ocurrió? Que empezaron a regar las plantas con el agua de la piscina. ¿Qué ocurre? Que esa agua está con cloro, con sustancias que para una planta no es buena. Y entonces, hace 2 años o así, cuando en primavera florece la rosa que tiene ahí mi madre, sale roja, grande, bonita. Pero este año salió una rosita pequeña, un poco rosita, así muy rosa, y que no se veía tan bonita. Entonces esta anécdota que Dios ha puesto en mi vida nos señaliza qué es lo que cambió, qué es lo que de una misma planta, porque la planta era la misma, de una misma semilla, pues dio una rosa grande, fuerte, bonita, pero al año siguiente dio una rosa marchita. Lo que cambió fue la tierra, las sustancias que tenía en la tierra, esas sustancias peligrosas. Entonces, ¿qué nos enseña? El fruto depende de la tierra. El fruto depende de la tierra. Y en eso es lo que vamos a hablar hoy. La prédica de hoy se llama ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Y me encanta cuando el Señor permite que tanto la palabra de introducción como la palabra de predicación se relacionen. Y decía el pastor, hablaba de como en la vasija, más allá del pecado, hay dolor, tristeza, amargura. Entonces, la prédica hoy no va sobre el pecado. No por un momento, obviamente ya hemos hablado, el pecado tenemos que abandonarlo. La palabra es clara, hay que santificarnos, pero por eso hoy no vamos a hablar de eso. Porque muchas veces hay personas, y yo me incluyo, que dejan el pecado, que se consagran para Dios, que dedican su vida a Dios y trabajan, pero no dan fruto. Pero no dan fruto. En esta mañana, durante la oración, la pastora declaraba un versículo que decía el Señor Jesús que su intención y su deseo era que demos mucho fruto y que esos son sus discípulos. Entonces el Señor me está enlazando todo y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de por qué a veces una persona consagrada y que lucha no da fruto. Primeramente, ¿de qué fruto estamos hablando? No hablamos de dones, no hablamos de buenas obras, hablamos de los frutos del Espíritu. Amor, paciencia, paz, benignidad, dominio propio. Todo eso es el fruto que el cristiano tiene que dar, que el discípulo tiene que dar. Entonces vamos a
hablar de una parábola en Mateo 13. Vamos a buscar Mateo 13, versículo 1, una parábola que yo, como cristiano, que me he criado en la iglesia, para mí es una parábola muy común, sí, en el colegio me la enseñaban mucho, yo la recuerdo mucho en el colegio, y es la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 1. Y vamos a leerla rápidamente. Y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta es la parábola, esta es una parábola, como iba diciendo, muy común. Y a mí me gustaba mucho esta parábola porque la interpretación que yo tenía en aquel entonces, estamos hablando de un chaval de 12, 13 años, me hacía sentir bien. Decía, todos los que no son buena tierra son los que están afuera y no quisieron seguir al Señor. Y la buena tierra somos nosotros, que nos levantamos temprano, que venimos a la iglesia. Y yo y me recuerdo que era como una parábola que no era para instruirme. Yo decía, la parábola me está diciendo, qué bien lo estás haciendo, eres buena tierra. Y el Señor, pero es curioso cómo trabaja el Señor, porque con esta parábola, que para mí era qué bien lo estás haciendo, hoy con la revelación que ha traído a través de unos pastores de México, me dice, tienes que estar atento. ¿Eres buena tierra? ¿Y por qué es esto? Obviamente una buena interpretación de la parábola es que los que no son buena tierra son los perdidos. Pero Jesús también se pudo haber estar refiriendo de que la tierra representa las distintas etapas que un cristiano pasa. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La tierra representa el estado de nuestros corazones. El estado de nuestros corazones. Como iba diciendo antes, porque la semilla es la misma, el sembrador es el mismo. El sembrador es Cristo. El sembrador es Cristo, que sale y comienza a sembrar su palabra, que es la semilla. La semilla es su palabra. Y no solamente la palabra de salvación, sino todo lo que recibimos día a día, domingo tras domingo, reunión tras reunión. Entonces, podemos ver, como ya adelantaba antes, que el fruto depende de la tierra, que es nuestro corazón. No depende del sembrador o de la semilla. El sembrador y la semilla son el mismo. Y entonces, esta parábola que podía parecer muy bien, siga así porque ya eres salvo. Ahora me doy cuenta que nos acompaña toda la vida. Nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? Porque continuamente estamos recibiendo palabra, continuamente estamos recibiendo semilla. ¿Y está dando fruto esa semilla? Es lo que el Señor nos invita a reflexionar. ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Cuál es la condición de esa tierra buena? Entonces, pues para proceder a ir un poco más profundo, vamos a analizar cada tierra.
La primera tierra en el versículo 4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice, parte cayó junto al camino. Para entender esta tierra tenemos que entender cómo es la tierra del camino. La tierra del camino, nosotros cuando vamos por un camino es dura, es compacta, porque así ha sido hecha y además el andar continuamente gente por ahí la hace más compacta aún. Pero ¿qué ocurre? No dice que cayó en el camino, dice que cayó junto al camino. ¿Qué pasa? Que cuando hay mucho tránsito en el camino, normalmente la gente se sale del camino y empieza a andar junto al camino. Ahí es donde cayó esa tierra, esa semilla, esa primera semilla. Entonces, ¿qué podemos ver de esta tierra? Que a pesar de que no está en el camino, sí puede volverse dura, porque la gente se sale del camino, se vuelve compacta. Y entonces ahí es difícil que la semilla penetre. No puede penetrar a lo fondo porque está compacta y dura. Entonces, ¿qué representa este tránsito de la gente? ¿Qué es ese tránsito que hace que la tierra sea dura? Es el tránsito del mundo en nuestra vida, el tránsito del mundo en nuestra mente. Yo sé que a muchos, estoy seguro que a todos nos ha pasado de que un día estamos queriendo dedicarnos al Señor y de repente pasa el día volando, porque los quehaceres, el tránsito del mundo en nuestra mente hace que el tiempo pase rápido. Y entonces incluso aunque no estemos haciendo cosas, hay veces que estamos sentados en nuestro sofá y estamos pensando, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que ir así, tengo que no sé qué, que ocurre que no sé cuánto. Y entonces eso no deja que penetre la semilla. Y es que tengo que estudiar, y es que tengo que hacer tal. Eso no deja que penetre la palabra del Señor. Y, y a mí me encanta esta parábola ahora que lo veo con estos ojos porque me identifico. A mí me ha pasado que si tengo que estudiar, tengo que hacer tal, tengo que preparar lo otro. Y mi mente se agolpa de tantas cosas y el Señor me confrontó. El Señor hace unos meses me dijo, oye, párate, porque me estás conociendo, estás disfrutando de mí, estás teniendo una relación conmigo. Y entonces yo dije, vale, Señor, me voy a parar y di mi tiempo. Dediqué mi tiempo concretamente a solamente conocer al Señor. Y el Señor nos da estrategias. Y dentro de esto que me confrontó, me confrontó mucho en lo siguiente. ¿En qué dedicas tu descanso? ¿En qué dedicas tu descanso? Porque hay veces que estamos, ¿qué hago? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y tenemos tiempo para descansar, pero ¿dónde está tu mente en el descanso? En mi caso, yo llenaba mi descanso con ponerme una serie, ponerme una película o incluso TikTok, bueno, yo no tengo TikTok. Los reels de Instagram, tic, 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 y pasa, y pasa, y pasa. Y muchos dirán, pero Cristian, si es que por los TikToks nos habla el Señor. Claro que nos habla, pero una cosa es estar ocasionalmente ahí de un día u otro y estar todos los días una hora, hora y media. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Entonces eso genera un tránsito de cosas del mundo en nuestra mente. Entonces nosotros no podemos controlar, digamos, el mundo que viene hacia nosotros, pero podemos controlar el tránsito del mundo en nuestra mente. El tránsito del mundo en nuestra mente, porque ese tránsito no permite que la semilla entre y no permite que florezca. Y los que saben de plantas y los que saben de jardinería saben que cuando una tierra está dura, para hacerla buena tienes que machacar, que se rompa y regar. Y en esto
el Señor hablaba también, por eso hablamos de quebrantamiento de corazón, quebrantamiento de la tierra, para que se quite eso, que ese tránsito y el regar con la palabra, con el Espíritu Santo. Romper y humedecer la tierra. Y eso es lo que hace el Señor. Pero como decía, tenemos que ser diligentes en no permitir que el mundo entre en nuestra mente, en decir, esto no proviene del Señor, esto no proviene de Dios. Y yo no estoy diciendo que dediques todo el tiempo libre que tengas a estudiar la palabra, No, son tiempos que dediques al Señor, o que estés, más que pensando en qué voy a hacer mañana, pensando en cómo hago que el Señor transforme mi vida. Yo quiero que el Señor transforme mi vida, que ese Cristo pleno que hablan se vuelva así en mi vida. Y porque es la importancia, lo dice la palabra, porque cuando uno permite ese tránsito, nuestra mente, el enemigo está ahí para arrancar la palabra. La que no pudo penetrar, pues la quita. La que no pudo entrar en la tierra, la quita. Y ese es el primer tipo de tierra. El segundo tipo de tierra, en el versículo 5 y 6, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. O sea, esta tierra es la que cae en pedregales. Los pedregales son las piedras. Semilla que cae en piedras, en tierra con piedras, que es mucho más fuerte. O sea, la piedra es dura. Y a veces, por mucho que se intente machacar, la piedra no se rompe. Y entonces esas piedras son lo que no permiten que la semilla penetre, no permiten que la raíz penetre en la tierra. Esa piedra ahí dice que había parte de tierra buena, pero habían pedregales y no permitía que las raíces se extendiesen en la tierra. Y esas piedras, como he dicho, más allá del pecado, hoy vamos, esas piedras son el ego, los sentimientos no madurados, la mente, el razonamiento de nuestra mente, nuestra propia voluntad. Esas piedras no permiten que la palabra crezca. Entonces esas piedras es no someter las emociones, no someter tus pensamientos y no rendir tu voluntad. Esta tierra es aquel que escucha la palabra y a lo mejor es libre del pecado, pero y comienza a florecer y yo quiero, Señor, yo quiero, Padre Santo, servirte tal. Pero dentro de un tiempo desaparece. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado recibir una palabra y Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero dedicar mi vida a ti. Y al día siguiente, amanecer. Señor, es que la vida, es que estos dolores de cabeza, de pensar, Señor, a mí me ha pasado y es porque hace falta quitar esa piedra. Dice, y la palabra nos dice, ¿qué ocurre si esas piedras no se quitan? Porque mucha gente dice, no, es que cuando llega el Espíritu Santo no hace falta quitar nada, el Espíritu Santo lo limpia todo. No es así. Mira lo que dice en el versículo 20-21 de Mateo 13. 20-21 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Las piedras no dejan que esa raíz crezca, dice, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, al venir la prueba, al venir la tentación, al venir el señalamiento de gente por seguir la palabra de Dios, es que ahora eres santo, es que no sé qué. Si tú no comienzas a tratar esas piedras, no vas a superar esa tentación, no vas a superar esa prueba. No lo digo yo, lo dice la palabra.
Entonces vamos a adentrarnos un poquito más en estas piedras que yo mencionaba. La primera, el ego, esas piedras, el ego y las emociones no maduradas. El Señor no quiere que dejes de sentir. El Señor quiere que tengas dominio bajo tus sentimientos, bajo tus emociones. Pero el ego y las emociones no maduradas son los que no permiten que des fruto en algunas ocasiones. Y en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro de alguien, bueno, de una iglesia que no maduró sus emociones. Y está en Corintios. La iglesia de Corintios era esta iglesia que se regía por sus sentimientos y por sus emociones. Y Pablo le dice, tenéis dones, tenéis revelación, tenéis don de lenguas, tenéis don de profecía, pero no dais fruto de amor. Hay peleas y contiendas entre vosotros, hay envidias entre vosotros, no sois maduros. Y eso le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y es que a veces vivimos por emociones y no podemos vivir por emoción, de emoción en emoción, de congreso en congreso, de ir a ver tal pastor a tal pastor, de ir a retiro, no. Si no estamos dando fruto en nuestra vida cotidiana de paz, de gozo, de paciencia, si no estamos expresando a Cristo, tenemos que evaluar cuál es la piedra que no queremos que el Señor quite. Y como decía, no es cuestión de ignorar los sentimientos, sino de someterlos al Señor. La siguiente piedra es la piedra de la mente. La piedra de la mente es aquella que dice, yo quiero que esto sea así, yo tengo esta imagen de Dios, es que Dios es así. Y el Señor comienza a revelarse y se va de nuestros planes, y entonces ya no seguimos. Y entonces viene la prueba porque tú comienzas, Señor, tú me vas a bendecir, me vas a bendecir, me vas a bendecir, y te quitan el trabajo, y viene la prueba y te secas. Esa es la mente, porque no ocurren las cosas como tú quieras. No puedes moldear la palabra a como tú quieres. Y eso le ocurrió a los fariseos. Esa piedra era la piedra de los fariseos. En todos los evangelios Jesús venía y daba palabra y decían ellos, pero es que Cristo es un libertador que va a derrotar a Roma y va a liberar al pueblo de Israel. Y Cristo decía, ese no es el reino que yo traigo. Y entonces ellos lo mataron. Como no entraba, como no se adecuaba a su plan de mente, lo mataron. Y así es lo que ocurre a veces, que nosotros queremos, Señor, tú tienes que ser así porque así es como yo creo que tienes que obrar y tal, y pim, 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 y no ocurre. Entonces llega la prueba y nos secamos. Y entonces a veces cuando no ocurren las cosas como queremos, en vez de dar fruto bueno, damos lo contrario. Envidias, celos, contiendas, todo lo que habla en la palabra. Y la última piedra es la voluntad natural. La voluntad natural. Y esto es mucho más profundo porque la voluntad es lo que define nuestras acciones. La voluntad engloba nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que queremos que ocurra. Y entonces, si nuestra voluntad natural, si nuestra naturaleza estuviese alineada con Dios, no habría problema. Pero es que no es así. Tu voluntad siempre va a querer ir en contra de la voluntad de Dios. Tus deseos muchas veces para querer ir lejos de la voluntad de Dios. Y entonces, yo sé que esto es profundo y esto puede ser doloroso, pero es así. Y nosotros podemos leer la Biblia todos los días, podemos memorizar la palabra, podemos sabernosla de principio a fin, pero si no cedemos nuestra voluntad, de nada sirve. ¿Y por qué? Porque Jesús es nuestro maestro. Jesús es nuestro maestro y es increíble cuando pensamos en lo que un maestro, un discípulo representaba en el pueblo hebreo.
el discípulo seguía al maestro donde iba. Hay una escena en The Chosen que Mateo lo dice claramente. No importa lo que ocurra en el día, siempre que siga al maestro. Y la voluntad del discípulo se volvía la voluntad del maestro. Porque si el maestro decía para allá, los discípulos iban para allá. Si el maestro decía para acá, los discípulos iban para acá. Entonces, esto es profundo y puede ser chocar a nuestra mente mucho de, o sea, tengo que entregar todo. Sí, tienes que entregar todo. Y entonces dice, entonces, si yo quito mis deseos, si yo quito mis anhelos, si yo quito mis planes, ¿qué queda? Queda Cristo. Queda Cristo. El apóstol Pablo lo decía claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual amó y se entregó por sí mismo. Y esto es duro, entregar la voluntad, pero Pablo lo tenía tan presente. Obviamente, no os creáis que Pablo se convirtió y al día siguiente escribió las cartas, ni mucho menos. Pasaron años, pasaron procesos antes de que Pablo pudiese tener esa revelación. Pablo dedicó su vida, pero tuvo que trabajar esa buena tierra. Y de hecho, la voluntad y la mente es seguramente lo que más tuvo que trabajar Pablo, porque él era un fariseo. Él persiguió a los cristianos. Y entonces es increíble cuando uno tiene esta revelación y puede decir, y muchos lo hemos dicho, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y caemos en me levanto, Señor, revélame tu voluntad. Y yo, esto me trajo mucha confusión porque yo veía gente que buscaba hacer la voluntad de Dios, pero parecía que no la hacía. Y primeramente me pasó hace ya como 8 o 9 años, invitamos a un predicador. Él era maravilloso, un maravilloso orador. Orador que es el que se expresa muy bien, habla muy bien, habla tal. Y me quedó tan clavado que él decía, yo cada mañana cuando voy al culto le digo, Espíritu Santo, ¿qué ropa me pongo? Porque quiero complacerlo. Yo me quedé, wow, wow. Y tiempo después, este predicador vino a Lucena y empezó a robar gente en las iglesias, lo cual lo condena la palabra. Porque yo entonces, al pasar los años, ahora entiendo, el que dice quiero hacer la voluntad de Dios no significa que lo esté haciendo. El que quiere hacer la voluntad de Dios hace lo que está en la palabra. Y un libro que leía en estos meses, El misterio de la voluntad de Dios, decía eso. No necesitamos que venga el Espíritu Santo a revelarnos su voluntad. Su voluntad está aquí, en su palabra. Entonces, quiero que tengas eso en cuenta, que es la palabra del Señor. Obviamente en la palabra no dice cásate con esa persona o no, pero da instrucciones claras. Obviamente también necesitamos la dirección del Espíritu Santo, pero si tú vives una vida en contra de lo que hay aquí, no estás haciendo su voluntad. Entonces, el Señor, nosotros tenemos que destruir las rocas. En 2 de Corintios 10, uno a veces piensa que tiene que luchar solamente contra el enemigo, pero el enemigo ha sido derrotado. Tenemos que luchar y declarar la libertad, pero en nuestra vida, en tu corazón, que has recibido el poder de Cristo, que has dicho, Señor, eres mi Salvador, eres mi Señor, te entrego todo a ti. El enemigo no tiene cabida, él está destrozado. Entonces dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia son carnales,
no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y muchas veces tendemos a pensar en fortalezas de drogas, de fornicación, de tal, bla, bla. Pero mira lo que dice después en el versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, las armas son para destruir esas piedras, las emociones, la mente y la voluntad. Entonces, ¿cómo puedes reconocer? Porque uno puede pensar, ¿acaso yo estoy dejando piedras en mi corazón? Porque, como estoy diciendo, esto confronta tu mente, tus emociones, tu voluntad. Y a veces, a mí me ha pasado, digo, ¿soy yo o es la voluntad de Dios? ¿Lo estoy sintiendo yo o es el Espíritu Santo? Y hay mucha confusión. Y sobre todo las personas que tienen esta condición suelen necesitar un continuo derramamiento de palabra. ¿Por qué? Porque cuando una planta, una semilla no llega a la profundidad, no puede coger la materia del subsuelo, entonces vive de que continuamente esté cayendo lluvia, que la estén regando continuamente. Y eso es sobre todo con los primeros cristianos: pastores que no sé qué, no sé cuánto, pastores que no sé qué, no sé cuánto, ayúdame, no sé qué hacer aquí, no sé qué hacer, porque no tienen los fundamentos. Y no estoy diciendo que eso sea malo, al contrario, la palabra nos anima a buscar el consejo, a buscar al principio la revelación, la ayuda de nuestros pastores. Pero lo que ocurre es que la intención de Cristo es que la semilla brote, la semilla penetre la profundidad de la tierra y tú ya no dependas tanto de otros, congreso, retiro, no sé qué, sino que tú tengas esa relación y Cristo alimentándote, alimentándote, alimentándote. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a veces esas piedras no las reconocemos, necesitamos ayuda. Y entonces, ¿cómo las quito? Vámonos a Efesios capítulo 4, y es que lo dice tan claro la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 11, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de la iglesia. Dios dispuso personas, pastores, para ayudarte a quitar esas piedras. Dios dispuso a tus pastores para ayudar a que esa tierra se perfeccione, para que seas tú llegando a esa conexión con Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y son ellos los que Dios ha delegado para guiarnos. No porque ellos sean los más santos, los más perfectos, los que nunca han tenido ningún error. Al contrario, es porque Dios lo dispuso así. Y cuando no lo admites, estás yendo en contra de Dios. Y en concreto, yo quería decir que son nuestros pastores tienen años de experiencia, años, más de 20 años en el Evangelio, más de 15, creo, 14 años pastoreando de esta congregación. Hay gente que ha salido a Londres, que ha salido a Canarias, que ha salido a Francia, y Él los ha utilizado. Ellos tienen experiencia para hacer ese trabajo, porque Dios los ha dispuesto. Entonces, mi consejo, esto es mi consejo: ten cuidado con quién dejas de quién estás recibiendo consejo, de quién estás recibiendo guía. Yo no estoy diciendo que solamente le hables a los pastores, ni mucho menos, pero que analices eso, de quién estás recibiendo dirección o de quién estás dejando que te guíe. Y yo te voy a decir mi experiencia, no te lo digo para
sí es que tenemos que, los pastores son los más altos. No, bajo mi experiencia, yo una vez dejé que hablando con una persona creyente que estábamos ahí, y me dijo algo sobre la palabra y me dijo, esto es así, esto es así, así. Y yo me quedé, me trajo confusión, pero cayó sobre mí. Y eso hizo mella, eso hizo mella, hizo mella. Y no habían pasado 24 horas que yo ya estaba pecando, que yo ya estaba volviendo atrás, porque dejé recibir un consejo de una persona que no estaba preparada para eso. Y yo no, gracias a Dios, Él sanó mi corazón, no guardo rencor para nada a esa persona, pero me valió para experiencia. Yo no estoy diciendo ni mucho menos que esa persona quería verme caer, quería verme. No, no, no. Muchas veces la persona puede tener las mayores buenas intenciones del mundo, pero hacerte caer, porque eso es lo que ocurre cuando recibimos guía de una persona que no ha madurado sus emociones, que no ha rendido su voluntad, que no ha rendido su mente a Cristo. Entonces yo quiero que guardes eso como consejo, porque Dios utiliza a los pastores y a los líderes para madurar, para extraer esas piedras, para quitarlas, porque eso es lo que Dios ha dispuesto para ellos. Y, y ¿cuál es la intención de quitar esas piedras? Que la semilla penetre. Hay mucho que Cristo quiere revelarnos. Hay mucho que Cristo quiere hacer con nosotros, pero esas piedras no permiten que esa revelación y manifestación del reino se complete o se multiplique. Gloria a Dios. Continuamos con el siguiente tipo de tierra. La tierra de los espinos. Dice en Mateo 13, versículo 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Perdón, que me he saltado algo de la tierra anterior. Una vez que esas piedras son quitadas, puede venir lo que venga, la prueba que venga, la necesidad, la desesperación, el problema aquí, el problema allá, pero tú cuando ya no tienes piedras, dices, yo me mantengo en Cristo, me mantengo en Cristo, me mantengo sirviéndolo, me mantengo siguiéndolo, me mantengo fiel a su palabra, fiel a lo que Él hace. Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, la tierra de los espinos. Es interesante analizar esta tierra desde una perspectiva, desde la siguiente perspectiva. ¿Cuándo fue la primera vez que aparecieron los espinos en la tierra? ¿Dónde se menciona por primera vez los espinos en la tierra? Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice, cuando están saliendo de Edén, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, esto se lo estaba diciendo el Señor Dios cuando expulsó a Adán y a Eva del Edén. Y entonces está diciendo, por mucho que trabajes, por mucho que trabajes, por mucho que te esfuerces, va a producir espinos. Y esa es la realidad que le ocurre a la gente que no vive en Cristo, que trabaja y trabaja y trabaja. Los que no están fundamentados en Cristo, los que no han permitido, los que la semilla no ha penetrado y no ha hecho su florecimiento, trabajan, trabajan, trabajan y nacen espinos. ¿Qué espinos? Dice en Mateo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos son el afán, el tener que hacer esto, vamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que
cumplir esto, tengo que hacerle esto a mis niños, tal. Tengo que mirar cómo comprar, que ahora viene el invierno, que tenemos mantas, que necesitamos no sé qué. Eso es el afán de este siglo. Propiamente esta semana en el discipulado llegaban las hermanas y decían, es que no hay tiempo para nada, es que no se puede, es que no hay tiempo para nada, porque ese es el afán de este siglo que nos llena con quehaceres, con tal, con no sé qué, y no permite que la semilla florezca. El, el consumismo de la sociedad. Esta sociedad nos impulsa a un consumismo, a necesito tal, a tengo que aparentar, es que tengo que estar con las uñas, con lo tal, es que tengo que ir al gimnasio, tengo que estar así petado. El afán del mundo, el consumismo, lo que necesitas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y el engaño de las riquezas, el querer, yo es que tengo que tener mucho y nunca te sacias lo dice la palabra, el engaño de las riquezas ahogan la palabra, el querer más y más, y es que necesito más, tengo coche, necesito uno mejor, ya tengo esta casa, tengo que necesitar una más grande, tengo que hacerme rico, y eso es lo que la sociedad nos está sembrando. Y allá hay veces el trabajo, por ejemplo, el trabajo dice, tengo que trabajar para darle un buen futuro a mis hijos. Y trabajo de 8 a 7, perdón, de 8 a 2, y después cojo trabajo de 4 a 9, y después me voy por la noche a tal, y tal. El trabajo que parece algo inofensivo se vuelve en un espino. Los espinos parecen inofensivos al principio, pero terminan impidiendo que Cristo llegue a tu vida, ya sean las preocupaciones de tu trabajo, de tus estudios, de lo que aceptas hacer independiente de Dios, te va a privar del poder, de experimentar el poder de Dios. Y entonces el enemigo quiere que creamos que es normal vivir así, de ahí tengo que ir a tal. El enemigo quiere que esa sea nuestra normalidad. Pero no es así. Entonces, otro consejo que te doy, cuida tu tiempo, cuida tu agenda, cuida que lo que tengas planeado tenga el tiempo suficiente para permitir que la semilla crezca, permitir que la semilla florezca. Y obviamente no estoy diciendo no trabajes, no estudies, de hecho eso va en contra de la palabra. Tú tienes que trabajar y estudiar, pero tienes que permitirle el tiempo a la semilla para que crezca, para que florezca. Y a mí me ha pasado que me llené de cosas y no permitía que la palabra creciese. Y por eso Dios me dijo, oye, date un tiempo, oye, atiéndeme más. Entonces es dedicarle ese tiempo para que la palabra crezca. Y ya para ir acabando, el último tipo de tierra es la tierra buena. Dice en el versículo 8, pero parte cayó en tierra y dio fruto al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. O sea, la tierra buena da mucho fruto. Da mucho fruto. Los discípulos de Jesús dan fruto, paz, alegría, gozo, estoy en, mi familia me pelea, mi trabajo está así. No, yo sigo con gozo. Esa es la buena tierra. Pero déjame decirte que yo, como pensaba, que decía, la buena tierra son aquellos los que aceptaron. Yo por naturaleza soy buena tierra. Y no es así. La buena tierra es aquella que ha pasado por todas las tierras anteriores, que ha desechado no, que ha sometido sus emociones, su mente, su voluntad a Dios. La buena tierra es la que ha permitido la colaboración de la iglesia para seguir el camino de Cristo. Es esa que dice, tengo que dedicar el tiempo para servir al Señor, tengo que dedicar el tiempo para que esa semilla florezca. Esa es la buena tierra. Es el que atiende y permite que la palabra
obre en su interior, transforme en su interior. Mas el que fuere sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y no quiero que pienses que la buena tierra es eterna. Será eterna cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestra vida, como decía continuamente, la palabra está llegando a nuestro corazón. La palabra está llegando a nuestro corazón. Y habrá veces que yo ya superé la tierra del razonamiento, de esa piedra fue quitada, yo ya me rindo completamente a Cristo. Y pasa algo que enfrenta tu mente, que enfrenta tu razonamiento. Entonces, hay veces que la tierra, digamos, mala, quiere volver, pero tú continúas, Señor. Continúa trabajando esta tierra, que esta tierra sea buena, que esta tierra sea buena. Y como digo, la tierra buena es la que da fruto de paz, de amor, de gozo, de benignidad, de dominio propio, del que ha decidido crucificarse juntamente con Cristo, de llevar todo a la cruz. Entonces tenemos que abrazar la obra de la cruz, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice en Lucas 8:15, dice en Lucas habla también de esta parábola y me gusta mucho porque dice, más el que cayó en buena tierra, estos son que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Tienes que perseverar en Dios. Y para ir acabando, no significa acelerar el proceso. No es que Dios me dice hoy, es que vas a predicar a las naciones y tú ya mañana quieres salir a las naciones. No, es permitir de llevar todo a la cruz y de que parece que tú dedicas y tú dedicas y tú caes. Y tú caes, le dices, Señor, me levanto contigo. Y llamas al pastor, a la pastora, mira, me ha pasado esto, me ha pasado esto. Y ellos te dan palabra de aliento y tú continúas y tú continúas. Lo que quiere hacer el enemigo es que tú te quedes quieto y te quedes solo o sola. Y tú tienes que perseverar, perseverar en Cristo, perseverar ante Dios, confesar ante Dios, Señor, he fallado en esto, he tenido esta piedra, me he regido por mis sentimientos, me he regido por mi mente, me he regido porque creía que hacía tu voluntad, pero Señor, hoy quiero cambiar, hoy quiero tomar esta obra redentora de Jesús y permitir que Él comience a obrar en nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere. Y como decía, mucho más allá del pecado es permitir que el Señor obre en tu vida, en tu tierra. Vamos a ponernos de pie.